Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Tenemos en exclusiva un video de nuestro canal aliado en Chile del instante preciso en que ocurrió el sismo. En este se observa el nivel de desesperación que las personas que no saben qué hacer para salvar sus vidas. Veamos este video. Esto sigue moviéndose. Esto es terrible. Estas son las imágenes en el momento justo que se desarrolló el terremoto que azotó a Chile el pasado martes. Después de este episodio, un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter, el de mayor magnitud tras el terremoto que afectó el pasado miércoles por la noche al extremo norte de Chile, informaron diversas fuentes. Esta fue la réplica más fuerte hasta el momento después del sismo. ¡Sacan de los vidrios! Y sobre esta situación tenemos reportes de cómo se está recuperando ese país después del sismo de 8.2 en la escala de Richter que azotó esta semana. Anoche se volvieron a sentir réplicas y sismos en varias partes de Chile que también se sintieron en Costa Rica y en Panamá. ¿Cómo están, queridos amigos de la Alianza Informativas? En directo desde Iquique, la capital de la región de Tarapacá, una de las dos más afectadas por este terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter que se verificó el 1 de abril, es decir, el día de ayer a las 20 horas con 46 minutos. La otra fue Arica y Parinacota y también en buena parte la región de Antofagasta. ¿Qué tenemos como saldo a esta hora de la noche? Les puedo contar que hay 6 víctimas fatales, de ellas 3 por infarto, 2 por aplastamiento y 1 por caída en la evacuación. Recordemos que se evacuaron 972.457 personas en todo el territorio nacional, donde evidentemente se produjo en todo el borde costero un éxodo masivo de personas. Les cuento también que hay al menos la sensación de inquietud en la población por los constantes sismos que se han verificado, las réplicas de este terremoto y también la palabra de los sismólogos y expertos que dicen que si bien este evento fue muy fuerte, no descartan que durante los próximos meses, días, en un futuro no muy cercano, se pueda producir un evento de similares características. Es cuánto podemos informar el balance del día después, 24 horas después de este gran sismo que se verificó acá en el norte de Chile, para nuestros amigos de la Alianza Informativas. Ahora Noticias, José Luis Repening. Ayer se llevó a cabo la segunda conferencia de Reino, en donde líderes de 4 países del Reino, junto a sus consejeros, se reunieron para, entre otros, manejar tópicos como el derecho de los niños, incentivar la cooperación económica entre países del Reino y más cohesión a nivel del Reino. Cada país que participó trajo puntos de su agenda que ellos quieren tratar con amplitud durante la conferencia. En su discurso en la apertura de la Conferencia de Reino, el primer ministro Mike Eyman se pronunció sobre el pasado, en donde recordó cómo por largos años los países en el Reino estaban trabajando a un lado del otro y no de una forma conjunta. No había una visión sobre un futuro conjunto. La cooperación nunca fue puesta como perspectiva más amplia sobre un término largo. Los socios en el reino, cada uno se encontraba entre sí solamente cuando existía conflicto, indicó el mandatario Mike Eyman. Esto condujo a que reinara una esfera de desconfianza, frustración e irritación. El mandatario Mike Eyman habló sobre los retos que nos hemos enfrentado y también el reino, los cuales exigieron otra forma de enfoque y visión para el futuro. En inversión en una sociedad para ir en búsqueda de una complementación en el reino. Se pudo notar que el mandatario Mike Eyman tiene una gran visión de cómo quiere ver la relación en el reino, pero más en el momento en que se estuvo preocupando también por las discusiones y las deliberaciones poco constructivas que se estaban llevando a cabo en el reino en un tiempo pasado. El mandatario Mike Eyman se siente satisfecho de poder actuar como presidente de la Conferencia de Reino, que tiene puntos muy importantes en la agenda que ofrecen perspectivas para el futuro. Los gobiernos en el reino reconocen el valor agregado de la relación que hay.
Y como lo anunciamos la semana pasada, la diputada María Corina Machado llegó a Venezuela para asistir a reuniones con el gobierno nacional, pero ella no pudo llegar a la sede de la Asamblea Nacional y asistir a la sesión ordinaria, ya que los guardias bloquearon e impidieron su paso. Previamente, en la concentración realizada en la Plaza Brión de Chacaíto y en la cual fue acompañada por varios parlamentarios, María Corina Machado anunció que se está en camino irreversible hacia la transformación. También se pronunció por la recompensación de los poderes públicos y dijo que deben ser 5 y no 3 los integrantes del poder electoral. Unidos en un solo país, porque no aceptamos que nos dividan más en colores, en razas o en ideologías. Tenemos una sola forma de calificarnos y eso es ciudadanos. María Corina Machado, al no poder llegar al hemiciclo, ofreció sus declaraciones en la esquina de Pajaritos en la avenida Universidad. Diputados que van en primera fila, pacíficamente, ejerciendo el derecho al libre tránsito, para dirigirnos a la Asamblea Nacional, seamos atacados con bombas lacrimógenas. En el corregimiento de Mingueo, en La Guajira, Colombia, reanudó su marcha la caravana que transporta a Venezuela un voluminoso donación de papel periódico para los diarios de este país, para así poder abastecer la falta de este material que ha impedido que los venezolanos cuenten con un medio de comunicación impreso. Camino a las rotativas de Barquisimeto y Caracas está el pesado cargamento de papel periódico que consignará nuevas versiones sobre la crisis que afronta Venezuela. Se trata de poner sentido común y decir, señores, aquí los ciudadanos tienen derecho a la información, a una información objetiva y veraz, y para eso pues es conveniente tener unos medios de comunicación que circulen con libertad y que tengan libertad a la hora de poder escribir editoriales. 75 rollos que en total pesan 52 toneladas van en condición de préstamo a 3 diarios venezolanos que por carencia de papel dejaron de circular con regularidad o redujeron su tamaño. Frente a esta situación no podemos ser indiferentes, o sea, ver morir un periódico, ver cerrar un periódico, ver reducir las páginas de los periódicos de 30 a 40 páginas, cuando son la última ventana que existe para una prensa libre e independiente. El gesto solidario de la Asociación de Diarios Colombianos es una contribución al derecho a la libertad de prensa e información, garantía altamente cuestionada durante el gobierno Maduro. Al diarios aclaran que la iniciativa no tiene interés político, por tanto sugiere facilitación y garantías de seguridad a las autoridades venezolanas para el paso de la caravana. No es una provocación, no intenta ser una provocación, sino tratar de abrir un camino para que los periódicos, que se les está acabando el papel. Lo que aún no se sabe es si las autoridades venezolanas permitirán el acceso de este cargamento al vecino país. Mientras tanto, los camiones ya están en marcha. Pero este proceso del papel periódico que enviaron los diarios colombianos a Venezuela se afronta la primera dificultad. La Guardia Nacional venezolana no ha permitido el cruce por puesto fronterizo porque alegan que esto contribuirá a los diarios opositores. En el estado Zulia ya están 26 de las 52 toneladas de papel industrial con destino a 3 diarios venezolanos afectados por la carencia de este insumo. Para darle las gracias al pueblo colombiano que le ha dado una mano al pueblo venezolano. La carga fue transferida a un tractocamión venezolano y trasladada a una bodega. Ya siguen los vehículos de Venezuela transportando la mercancía que nosotros traemos hasta acá. Los rollos donados por los diarios colombianos no podrán avanzar por ahora hacia Barquisimeto y Caracas, su destino final, hasta cumplir los requisitos de nacionalización exigidos por las autoridades aduaneras venezolanas. Aquí estamos ejecutando legalizando la exportación. Algunos mantienen reservas sobre la seguridad de la carga en territorio venezolano porque simpatizantes del gobierno Maduro creen que es una concesión a diarios opositores. Deben de ponerle caravana militar a esos camiones. Pero los acompañantes confían en que otra será la actitud. No llegamos en actitud hostil, sino que se trata más de un símbolo, de un acto
de solidaridad con nuestros colegas del gremio en Venezuela. Previo a la autorización de ingreso, la Guardia Nacional venezolana sometió a una rigurosa inspección el cargamento a su paso por el puesto fronterizo. Esta semana Pulso Latino dio la noticia que se presentó en Bogotá, Colombia, en donde una joven fue víctima de ácido que fue lanzado en su rostro. Frente a esto, su mamá y su pareja se pronunciaron frente a este hecho que tiene conmocionado a todo un país sobre la violencia en contra de género. Ella realmente no entiende qué pasó. Lo único que nosotros pedimos es justicia. En este dolor que nosotros sentimos no hay clases sociales, no hay absolutamente nada, solo hay dolor, destrucción. Creo que es un cobarde, se lo hizo a una persona que no se lo esperaba, se lo hizo a una niña que no estaba bien tapada y aparte de todo sale corriendo. O sea que más que loco, más que bandido, es un cobarde y debe ser castigado, como dijo el doctor, ojalá con muchos años. Cabe resaltar que este caso ha generado un gran movimiento en redes sociales como Facebook, en donde un grupo llamados Todos Juntos por Natalia Ponce ha conmovido a diferentes organizaciones como Fundación de Quemados, en donde las directivas lograron conseguir en Holanda el tejido cutáneo para reconstruir la piel del rostro de esa chica a causa de las quemaduras del ácido. Estaremos pendientes de este desarrollo en este caso. En otras noticias, en manos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quedó la decisión de extraditar a los Estados Unidos a los 7 taxistas señalados del secuestro y homicidio del agente de la DEA, James Terry, ocurrido en junio del año pasado en el norte de Bogotá, en Colombia. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de los implicados. La Sala Penal de la Corte Suprema avaló la extradición a los Estados Unidos de los 7 taxistas señalados de haber participado en el crimen del agente de la DEA, Terry Watson, cuando a bordo de un taxi fue asaltado y posteriormente asesinado. Los delitos de secuestro y homicidio cometidos contra agentes diplomáticos, como lo era el señor James Terry Watson, activan la aplicación de ese instrumento internacional. La Corte Suprema advirtió que la entrega de estos colombianos al gobierno de Estados Unidos tiene unas condiciones que se deben cumplir. No pueden ser juzgados por hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición. En segundo lugar, no se les pueden imponer penas de muerte ni cadena perpetua por estar expresamente prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Para los defensores de los 7 conductores cuya extradición fue solicitada por una corte de Virginia, esta determinación viola los derechos de los acusados, por lo que anunciaron que acudirán a la justicia internacional. Hemos hecho una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que consideramos que se han violado algunos artículos de la Convención. El presidente de la Sala Penal explica qué sigue en este proceso de extradición. Será el presidente de la República, como jefe del gobierno nacional, quien tome la decisión definitiva. El alto tribunal le pidió al gobierno colombiano que en caso de hacer efectiva esta extradición, comprometa a Estados Unidos para que garantice que los familiares de los extraditados puedan visitarlos en ese país. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.